hoy es día de hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido desde el jueves hasta el día de hoy y nadie mejor que quien me está acompañando en este momento. Estoy súper contenta de tenerlo aquí personalmente en el estudio. Un gran amigo de la libertad y de la democracia en Venezuela. Se trata del embajador Guillermo Cochés. Willy, para todos nosotros que te queremos tanto. Willy, gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por la invitación, Patricia. Es un placer compartir contigo y con todos los venezolanos y latinos que nos escuchan y nos ven en este programa tan comentado tuyo. Bueno, Willy, la verdad es que ha sido un agente importante de la libertad y la democracia en Panamá. Pero encubierto no, ¿ah? Y no ha sido encubierto. Eso es una cosa muy importante. No ha sido encubierto, ha sido abierto. Ha sido realmente un factor importante de protección, incluso para quienes perseguidos se fueron a Panamá en alguna oportunidad a buscar refugio y ahí estuvo Willy para apoyarlos en todo. Así que bueno, yo aprovecho para darte las gracias por todo eso. Son agradecimientos que vamos a tener que tener para siempre y recordar a quienes estuvieron ahí para nosotros los venezolanos en el momento que nos necesitamos. Eso, y también recordar lo malo, tenerlo ahí en el depósito, Willy. Bueno, vamos a comenzar por lo que ha pasado en Europa, Willy, este fin de semana. Las elecciones en Europa. Europa se va hacia la derecha, después de haber estado inclinado hacia la izquierda de una forma contundente. Ahora eso se fue hacia la derecha. Vamos a poner en pantalla, por favor, los resultados del día de ayer de las elecciones europeas. Ahí lo tienen ustedes. Desde aquí no puedo ver. Si puedes, me lo puedes acercar, que no lo tengo aquí. Bueno, Francia. Ponme Francia primero, por favor. Gracias. Ahí tienen ustedes. En Francia, con 31.5% de los votos, esto fue además lo más contundente que se vio. Forzaron a Macron, al presidente de Francia, a disolver el Parlamento Nacional porque Macron perdió las elecciones. En Alemania surge el partido de derecha, se convirtió en el segundo partido más importante en Alemania. En Bélgica, el primer ministro ha renunciado después de la derrota sufrida el día de ayer en el Parlamento Europeo. Y en Italia, la actual primer ministro de Italia ganó en realmente en una votación histórica. En Austria también el partido de derecha dobló los puestos y se convirtió en el partido más importante del país. Y en España, señores, la derecha dejó a la izquierda por detrás en un 10%. En Luxemburgo también ganó el partido de la derecha. Se inclina Europa a la derecha. ¿Qué piensas tú de eso, Guillermo? Yo creo que hay una reacción a varios factores. Uno, la migración. La migración que está llegando sobre todo de los países islámicos, que han convertido a todos esos países. Ahí no se ve la reacción en Inglaterra, porque ya Inglaterra no es parte de Europa. Ya no, exacto. Pero si hubiéramos medido Europa también... O sea, no forma parte de la Unión Europea. Claro, no forma parte... de Europa. Sí, forma parte de Europa, pero no de la Unión Europea, sí. Y por lo tanto no tiene diputados en el Parlamento Europeo. Pero la reacción hubiese sido igual, porque hay la reacción contra el islamismo, contra las costumbres, que quieren quitarle a los europeos sus costumbres, su religión, su manera de ser para imponerla de ellos. Si los europeos van a los países árabes no va a ocurrir eso, jamás se lo van a permitir, eso por un lado. Por otro lado, también la izquierda y esos grupos, la izquierda ha implementado medidas exageradas para favorecer todo lo que es el transgénero, todo lo que es el matrimonio igualitario, todo lo que es la igualdad del género, y todo eso es como que hay una reacción, como que hay una vuelta a las tradiciones cristianas de los europeos. Entonces creo que esa es una mezcla y esa es la reacción, sobre todo, pero particularmente la migración, que la migración está acabando los grupos autóctonos de Europa, aunque, como ocurre en los Estados Unidos, en Europa
también la migración sirve para tomar los puestos que los europeos no quieren tomar, como pasa aquí en Europa. Y aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, que los puestos de abajo en la escala social, de meseros, de trabajadores de la construcción, de agricultores, no lo quieren tomar los norteamericanos. Entonces, les conviene esa migración que hay de países de América Latina. Estamos hablando de una extrema derecha que también se ha impuesto en algunos países de aquí, de la región. Sí, pero fíjate tú que lo positivo es que a pesar del avance de la extrema derecha y la derecha, porque el Partido Popular no se considera de extrema derecha, como sí se considera Vox. Exacto. Pero el avance de los grupos de extrema derecha todavía no suman la cantidad de votos que tiene, en este caso, el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas que son europistas, o sea, no piensan en salirse de la Unión Europea o disolver la Unión Europea, como podría pensar, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría. Pero eso es positivo, en esa parte, que va a mantenerse la Unión Europea consolidada Sí. a pesar de todo, ¿no? Pero sí fortificada el centro derecha. ¿Y cómo crees tú que eso, ahora nos vamos a Venezuela rapidito, que todo el mundo tiene una pregunta de Venezuela, ¿cómo crees tú que eso influya ahora en Venezuela? Porque bueno, nosotros hasta ahora ha sido una batalla para que el Parlamento Europeo ponga los ojos sobre lo que está pasando en Venezuela. Sí, Esa ha sido una batalla. creo que los está poniendo al punto de que Maduro y sus secuaces impiden que observadores de la Unión Europea vayan, que yo creo que al final los va a permitir por la presión que hay, sobre todo de Brasil y de Colombia y del mundo entero, ¿no? Pero sí, definitivamente que la situación en América Latina está cambiando, no al ritmo que uno quisiera, porque hay regímenes de derecha, podríamos decir que Nayib Bukele es de derecha, pero va camino a ser una dictadura, porque ha sido reelecto violando la Constitución por un periodo, y así comenzó Chávez también, ¿no? Y comienzan otros dictadores. Rodrigo Chávez, con ese coqueteo que tiene con Nicaragua y también, me refiero a Costa Rica, Sí, tampoco lo vemos muy definido en países como Venezuela, ¿no? Aunque veo positivo la posición del nuevo gobierno que asume en Panamá el 1 de julio. Ajá, ¿cómo ves eso? Y lo veo positivo porque es un gobierno bastante tirado a la empresa privada. Por ejemplo, ha nombrado a 2 ministros que son expresidentes de la Cámara de Comercio, gente muy seria, es el grupo gremial más importante del país, y 2 expresidentes de la Cámara Panameña de la Construcción, también de ministros. O sea, eso te da un sentido de por dónde van, ¿no? Ha nombrado un ministro de Economía y Finanzas sumamente respetado, que fue el primer nombramiento, y eso ha dado garantías de que en un país donde acabamos de terminar un periodo donde perdimos el grado de inversión, Panamá tenía grado de inversión al igual que Chile y Perú, siendo los únicos 3 en América Latina que tenían el grado de inversión. Se acaba de perder, y eso es muy importante, las señales que se dan con el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Pero creo que vamos en un buen sentido porque ha habido interés en el tema de Venezuela. Pero antes de que entremos en Venezuela, ¿está gobernando Mulino o va a gobernar Martinelli? Bueno, mira, en la campaña decían Mulino es Martinelli y Martinelli es Mulino, pero yo soy de los que pienso que, y lo he dicho públicamente y lo ha dicho mucha gente, que Mulino es Mulino. O sea... ¿No se va a dejar? ¿Tú crees que no se va a dejar? Una cosa es las elecciones y otra cosa es el gobierno. Para las elecciones yo no creo que él se va a pelear, yo creo que él va a ser lo suficientemente inteligente para mantener el equilibrio sin que Martinelli termine de dominar el escenario político como él pretendería. Hay una cosa que está haciendo, no solamente en el nombramiento de su gabinete y de las personas que van a colaborar con él, sino que ha hecho algo que no se veía en Panamá. Los últimos 3 gobiernos, los diputados han estado a la venta o al alquiler. Este muestra un camino diferente. Primero,
porque se han electo 20 diputados independientes. Que eso es fabuloso. Sí, independientes que no responden a ningún criterio político más que a la ética y a principios de honradez y seriedad y de manejo adecuado de las cosas. Y él se ha reunido con todos los grupos, porque él ha dicho, yo no voy ni a alquilar ni a comprar diputados. O sea, por primera vez vemos que la democracia panameña puede funcionar de una manera diferente, con un equilibrio de los poderes públicos, que es importante en cualquier democracia y que no existe, por ejemplo, en Venezuela, no existe en El Salvador, donde Bukele domina la Corte, domina la Asamblea, domina el Ejecutivo. Pero yo relaciono ese gobierno de Bukele con el de Pérez Jiménez, donde la gente decía que vivía en paz. El que no se metía en política vivía en paz, había infraestructura, había seguridad, y la gente en El Salvador está agradecida de lo que este ha hecho con las pandillas. Sí, está agradecida con lo que ha hecho con las pandillas, pero ahora viene el segundo reto, que es la parte económica. ¿Cómo va a hacer para darle tranquilidad a los salvadoreños y cómo va a lograr algo que ha desaparecido? Y es que en cualquier gobierno, si tú no tienes oposición, tú haces lo que te da la gana. Lo que quieres. Que por cierto, y esto es un comentario que me llamó la atención, quizás en el programa de mañana lo coloco, una entrevista que dio Bukele a un periodista de Estados Unidos y dijo que había logrado combatir las pandillas. Yo creo que esto fue para suavizar su imagen, ¿no? Dijo que había sido un milagro, que todos en el gabinete de seguridad se ponían a rezar y que eso fue lo que logró acabar con las pandillas. Yo digo, eso tiene que ser un poco la estrategia para suavizar su discurso, que los asesores son venezolanos, por cierto. Yo sé que los asesores son venezolanos. Si trabajaban... Lo peor del círculo cercano a Leopoldo López es lo que está ahí. Sí, bueno, la persona que dirige es Sara Hanna, que estuvo... ¿Estás enterado, pues? No, estoy enterado. Ella fue la que llevó a Lilian Tintori a Panamá a la Cumbre de las Américas en 2016. Que allá en Panamá fue que dijo que Maduro había acabado con el legado de Chávez. Sí, fue en Panamá que lo sí. dijo esa declaración tan maravillosa. Y quien la acompañaba era Sara. Sara y que Hanna. tengo entendido que se ha casado con un hermano de Bukele. Ah, bueno. Yo sé más que tú, ¿te das cuenta? Se convirtió en un programa ahí de... Ahí está el programa. Yo recomiendo que vean esa entrevista. Willy, Venezuela. Tú has sido cercano a María Corina. De hecho, fuiste importante en aquella decisión que tomó el canciller panameño de nombrar delegada. Yo no estuve allí. Pero siempre ha habido... decisivo. Bueno, fui decisivo porque fui el que alerté el problema que tenía Chávez con Venezuela, porque para que la gente lo recuerde, Chávez muere el 31 de diciembre o 28 o 29 del 2012. Sin embargo, a él le anuncian que ha muerto el 5 de marzo. Y entonces Maduro asume la presidencia siendo vicepresidente ejecutivo, cuando tú sabes que el vicepresidente ejecutivo no lo eligen en Venezuela. ¿Eso qué significó? Que él estaba ilegal allí. Ellos hicieron una consulta en la Corte Suprema e Insulza, que era el secretario general de la OEA, apoya la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Digo, ¿usted quién es para aceptar a nombre de todos los países miembros una decisión de una corte de otro país? Y ahí es donde empieza mi fastidio con lo que está ocurriendo. Yo denuncio en la Asamblea General del 13 o 14 de enero que la situación era ilegal, inconstitucional y eso fue lo que origina la disputa que me sacan de la OEA. Y ya por supuesto que está sembrada la semilla, que el embajador siguiente es el que le permite a María Corina el espacio de Panamá. Y el gobierno de Venezuela le quita la diputación porque dice que se ha vendido, cuando Venezuela le prestaba el asiento a Zelaya y a la canciller de Zelaya. O sea, Venezuela instauró eso como un mecanismo permanente en la OEA de prestarle su asiento a otro país. Bueno, pero ya sabemos cómo es todo. Cuéntame cómo estás viendo tú a María Corina, cómo estás viendo la campaña, la vigilancia internacional. Sí, mira, esto me recuerda
lo que ocurrió en Panamá en 1988, un año antes de la invasión, antes de las elecciones de mayo de ese año. Los militares apostaron a la división de la oposición. El candidato era el candidato de mi partido, el doctor Ricardo Arias Calderón. Y los demás, me imagino que aupados por los militares, buscaron otro candidato, pensando, Arias Calderón nunca va a ceder y va a haber otro candidato y gana el gobierno. Esa es la misma estrategia que utilizaron en Venezuela. Sin embargo, Ricardo Arias Calderón dijo, no, yo cedo porque el enemigo común es el militarismo. Y eso es lo que ha hecho María Corina. María Corina, que en una primaria hace 10 años no sacó ni el 3%, fue construyendo su imagen de lideresa de la oposición venezolana hasta llegar y ganar con el 80 o 90% las elecciones internas. Y por supuesto que el gobierno festinaba, porque sabían que le iban a inhabilitar. Y en efecto la inhabilitaron ilegalmente, porque no tienen ninguna razón de hacerlo. Pero ella dio una muestra de estrategia política que nadie la esperó, y menos el gobierno. Propone a Corina Lloris, que también la inhabilitan. Y por un lado, ya yo más o menos sabía eso. Yo preguntaba, ¿y este Edmundo González Urrutia quién es? No, ese déjalo ahí tranquilo. Ese se metió, se inscribió, y bueno, y es el candidato hoy apoyado por María Corina. ¿Y dónde van? Lo que están generando es lo mismo que pasó en Panamá. A nosotros nos persiguieron como no tienes idea. Pero eso lo que hace es que irrita más a la gente. Mira lo que pasa en los pueblos, en los caminos. Claro. El que le vende empanadas, le quitan el permiso y se vuelve el lugar de las empanadas para todo el mundo. Y en los pueblos siguientes, vengan acá, a mí no me importa que me quiten mi permiso, porque yo estoy con ustedes. O sea, eso es lo que va a pasar. Y muchos de los que hoy dice que tiene el 20% Maduro y el 60, 70% Edmundo González, ese 20% se va a reducir. Lo acabamos de ver en las elecciones de Panamá, esta que acaba de pasar. El candidato de gobierno sacó 5% de la votación. Pero lo que vimos fue un árbitro hiper institucional y decente en Panamá. Eso no lo tenemos en Venezuela. Digo, de acuerdo al criterio de los venezolanos comparado con, pero no creas, para nosotros no eran los mejores, te advierto, porque cometieron muchos errores, pero bueno, comparado con lo que tienen ustedes allá, sí, de acuerdo. Yo quiero eso, pero que sea eso. Mira, en el 89, a pesar de todo lo que hicieron, ¿por qué tuvieron que anular las elecciones? Porque la paliza fue de 3-1. Y yo pienso, y así lo he sostenido siempre, que si no hubiesen habido todas las trampas y trabas que pusieron, la paliza hubiese sido 4-1. Inclusive los mismos policías, en los lugares donde ellos tenían que votar, que eran en escuelas determinadas, la paliza fue peor. Bueno, vamos a poner en pantalla, por cierto, las imágenes. Yo después les voy a preparar un comentario sobre eso. Las imágenes de María Corina cruzando prácticamente un túnel de efectivos militares. Miren esta imagen. Esto no podía haber ocurrido hace un tiempo, Willy. Es decir, que los militares se mantuvieran sin moverse, porque ahí lo que están es realmente manteniendo una postura institucional. Esto es una institución. Es mantenerse vigilantes, cuidando, pero sin levantar las armas contra nadie, sin amenazar, y en medio quien pasa es el pueblo. Esta imagen, por cierto, que ha molestado muchísimo al régimen, porque definitivamente habla de lo que podría ser el 28 de julio. Porque mira, por mucha vigilancia internacional que haya, si los militares no reconocen el triunfo de Edmundo González, ahí vienen los problemas. Son los militares los que tienen que reconocerlo. Y esta imagen es pavorosa para el régimen. Sí, así mismo es. Porque es contagiosa también. Porque es contagiosa también. Claro, es contagiosa. O sea, porque es que el soldado, el guardia nacional, el de la aviación, el de la armada, el de la marina, toda esa gente tiene familia. Toda esa gente vive los mismos problemas que vive el venezolano común, porque son parte de la sociedad. Y entonces ellos dicen, yo lo único que sé hacer es ser soldado. Yo prefiero algo nuevo, una esperanza que me brindan
a lo que tenemos, sin condiciones de ninguna clase. Sí, yo quiero aprovecharlo, iba a hacer, aparte le voy a pedir a producción y les voy a dar su tiempo para que pongamos el video de Delcy Rodríguez con un profesor de bachillerato. ¿Lo tienes ahí a mano? Sí. Ok, vamos a ponerlo y vamos a comentarlo con Willy Cochés. Ese es el país que quieren ellos, el chavismo y el madurismo. No hay audio. El señor Jorge Antonio, se llama como mi papá. El señor Jorge Antonio montó este emprendimiento de chicha y bueno, queríamos saber cómo le está yendo, señor Jorge Antonio, cuéntenos. Bueno, ¿Le voy a poner canela? Sí, póngale un poquito de canela y un poquito de leche condensada. Pues, eso. Vamos. Esa es la mía, acuérdense que esta es la mía. Esa es para usted. Sí, digamos, este emprendimiento comenzó en el 2020. Yo soy profesor de un liceo y con la situación y la cuestión que no decidimos entonces de manera familiar emprender con la chicha. Arrancamos con un carrito, 2 termos, ya ahorita con un financiamiento que nos dio el Banco Bicentenario, tenemos 3 carritos, ya tenemos 6 termos, tenemos una licuadora industrial y entonces bueno, ahí estamos apalancándonos el Banco Bicentenario. Salud. ¿Y le va bien? ¿Cómo no nos va bien? Claro que sí, que no nos va bien. Sí. Que él dice que viva Maduro, etcétera. ¿Estás seguro que ese señor va a votar por María Corina? Estoy segura porque él estudió para ser profesor de bachillerato y está vendiendo chicha, por Dios. Willy, o sea, y ese es el país, y ella alaba eso, dice, qué bueno que eres profesor de bachillerato. Claro, no, porque es que él vende chicha porque el salario de profesor es tan irrisorio. Claro, y entonces eso es lo que no se ve. ¿Qué es? Al final, ¿quién es la víctima aquí? El niño de bachillerato que no tiene su profesor dándole clase. Claro. Sí. Esa es la víctima al final. Y lo que quieren ellos es eso, que no haya educación, porque un país sin cultura, sin formación, sin educación, termina pues votando por gente como Maduro. Sí. Entonces, y yo creo que eso lo está viendo todo el mundo. Bueno, pero es que yo creo que también hay que ver ¿por qué Noriega llegó hasta el final? Porque no quiso aceptar el arreglo que se le ofreció para irse. Ajá, sobre eso quiero hablar también. Sí, bueno, definitivamente que no, los venezolanos no pueden pensar que una fuerza exterior va a invadir Venezuela como ocurrió en Panamá, a mi juicio innecesariamente. No, sobre el arreglo. Quiero que me hable sobre un posible arreglo. Porque... Sí, yo sí creo que es un posible arreglo. Mis informes me dicen que la que está insistiendo en el arreglo es Cilia. Por sus problemas de salud. Pero eso coincide con lo que yo pienso también. Yo la siento cansada. Claro, cansada, agotada. Ya saben que no pueden ir más allá. Imagínate, vamos a poner el peor escenario. O eliminan las elecciones por cualquier razón, como lo hizo Noriega después de haberlas perdido, o se las roban. El éxodo de venezolanos va a ser muy grande. Entonces, países como Brasil y Colombia, y ya estamos viendo cuál es la reacción del nuevo gobierno de Panamá, vemos cuál es la reacción del gobierno de Biden de parar la... No, ya no hay asilos en la frontera. Ya no hay asilos. Entonces, ahora ya Panamá está diciendo, a mí no me vengan con que van a regresar y se van a quedar aquí, porque me imagino que Colombia va a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que todo eso se está volviendo un gran problema para el gobierno de Venezuela. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Yo sí creo que el problema que pasó con Noriega con el arreglo fue los que estaban detrás de Noriega. No lo dejaron llegar al arreglo. El presidente que había se despidió de Noriega. Ya estaba listo para irse. Pero había 2 grupos que le impidieron. Noriega, que tenía, tú sabes que 2 frentes. Sí. El frente exterior. Y le dijo, ¿por qué te vas a ir? Nosotros vamos a perderlo todo. Y los militares que estaban detrás, igual. Entonces, yo creo que eso debe estar ocurriendo también en Venezuela. ¿Por qué no? Y ahí, yo creo que siempre han dicho que Cilia es la que manda Nicolás, pues, ¿no? Ahí también hay otro factor que no había en Panamá, es el factor cubano.
Que no lo deja irse. Que no lo deja irse. Diosdado que no lo deja irse. Claro, que es Diosdado que no lo deja irse porque él teme que lo sacrifiquen a él. Y no nos debe extrañar que en cualquier día aparezca una noticia, dirán, si ocurre, pero Will lo dijo primero. Sí, sí. Eso, como cuando tú y yo dijimos que Maduro no había nacido en Venezuela, ¿te acuerdas de eso? Claro. Y Maduro Y no Nito nació en también lo dijo, Venezuela. no nació en Venezuela. Y Nito también tenía esa campaña y entonces, bueno, la propia gente de oposición tapó el asunto. O sea, Así mismo es. Fue La propia gente de oposición no le dio importancia a la nacionalidad de Maduro y se han aguantado más de 10 años un presidente que no nació, nació en Venezuela. Y por lo Así tanto es. no cumple con los requisitos constitucionales de ese Así es. país. Pero bueno, yo sí creo que debe haber conversaciones, nosotros ni tú ni yo lo vamos a saber, Sí. por debajo de cuerda. Pero tú me dices que tú manejas información de que Cilia se quiere ir. Es que yo Sí. no es que manejo información, es que la siento. Sí, sí, yo manejo esa información y bueno, hay informaciones que van y vienen y ese es el sentimiento de muchos, pero es lógico, es que no es una cosa inventada, es una cosa natural y tengo entendido que el lugar que han escogido para ir a vivir es Turquía, porque deben tener muchas propiedades allá, porque ellos no van a ir ni a Nicaragua ni a Cuba. No, y es con quien más negocio hacen. Exactamente. Y también ahí hay un factor que es la mujercita esta que acabo de mostrar, Delcy Rodríguez y su hermano, que tampoco, que se han enriquecido como ninguno, para que sepa. O sea, lo de Tarek El Aissami es un detallito al lado de lo que esta gente se ha cogido del oro de los venezolanos, etcétera. Bueno, ya tienen plata, que se vayan. Digo yo, o sea, yo he llegado al punto de decir, cójanse lo que se cogieron. No, yo estoy seguro que Y hay ya. gobiernos, como el de Panamá, por ejemplo. Yo no soy parte del gobierno nuevo que viene, pero sí que permitiría que, para ayudar a la democracia venezolana, que esos tipos vayan para Panamá. Punto. Ay, y sería factible eso. Lo que pasa es que ellos tienen como la duda de que igual los van a perseguir porque, y tú sabes de eso, ya hay expedientes abiertos en la Corte Penal Internacional y eso no puede cerrarse Claro. unilateralmente. Pero no, habrá gobiernos que los apoyen, porque ellos no van a ir, ningún general de esos se va a ir a exponer al chantaje de Daniel Ortega o a vivir las penurias de Cuba. Exactamente. Entonces van a buscar un país que puede ser Panamá. Panamá ha servido de eso, yo no sé si te acuerdas del dictador de Haití, ha vivido en Panamá y nadie sabe dónde está, pero está ahí. Raúl Cedrás, ¿te acuerdas de él? Sí. La verdad es que no sabía que estaba en Panamá. Uy, hace más de 20 años y el segundo de Está él. tranquilito ahí, Sí, se debe estar a lo sí. mejor en contadora. Sí, Pasándola bien. Sí, sí, sí. O sea, la idea es que ya dejen de ser factores de poder en Venezuela. Pero me dirán, pero eso no es justicia. Bueno, lo que se busca aquí es paz. Pero, ¿sabes que yo estaba comentando eso y también estaba preparando una reflexión que la voy a hacer de una vez? Yo misma tengo dolores específicos y nombres o sea, yo he sido una víctima de ese gobierno. Yo me tuve que ir acusada por Isaías Rodríguez y tengo mis nombres y mi lista de quienes lo hicieron, pero yo soy capaz de perdonar con tal de que se vayan. Porque yo estoy en un país donde tengo libertad, ya tengo un pasaporte para viajar, etcétera, pero yo tengo amigos presos en Venezuela y gente que no es amiga, pero también está presa. En Venezuela hay demasiados presos políticos como para pensar en el egoísmo de no perdonar y que no se vayan, pero que sigan esos presos ahí en la cárcel y que siga la gente afuera pasando trabajo sin poder reencontrarse con su familia. Eso hay que pensarlo muy bien. Digo, yo te doy un ejemplo. 3 semanas antes de la invasión, a mí me detuvieron y regresando de los Estados Unidos y me apresaron con órdenes, supuestas órdenes de matarme, directas del general Noriega. Y después, años después, en su cárcel, lo ayudé, porque hay una palabra mágica en esto, es el perdón. El perdón. El perdón. Y yo estoy dispuesta a perdonar. Sí, yo que tengo claro. tanto resentimiento, estoy dispuesta. Claro, yo creo que eso es algo importante en la vida de las personas y yo me siento satisfecho por lo que hice con el general Noriega, que lo plasmé en el libro que te acabo de Y lo dar. visitaste enfermo. Visité. Aquí tenemos los 2 libros, pero vamos a ponerlo en pantalla, no sé si tienen... Bueno, ustedes. este libro que acabas de mostrar es del presidente Remón. Este Es es el último libro. El último fue de octubre. Ajá. Este libro me inspira al nuevo que estoy haciendo, porque este crimen del presidente Remón, la portada es sobre el vicepresidente que fue preso duró 12 días y fue preso 3 años. O sea, por eso le digo, lo mataron
moralmente, pero este libro me inspira el de ahora de Torrijos. En esa época no investigaron el crimen de Remón y cuando muere Torrijos tampoco lo investigan. Y esa es la próxima obra que tengo para finales del otro mes. El próximo es sobre la muerte de Torrijos. Sí. Eso va a ser una bomba. Sí, y este es sobre mi trabajo en la OEA y todos los líos que me metieron los venezolanos. Se metió demasiado en lío. Se metió en la OEA. Yo entrevisté a Chávez cuando yo tenía programa de televisión, antes de que él fuera candidato presidencial. Sí, lo entrevisté en Panamá y era una mansa paloma. Una mansa paloma, demócrata, que él Sí. no iba a violar los derechos humanos, le mintió a Raimundo y a todo el mundo. Sí. ¿Ah? Bueno, Willy, de verdad que no te quiero dejar ir, pero sé que tienes un compromiso y la verdad es que esa propuesta de que en Panamá se reciba a estos tipos con tal de que se vayan y dejen en paz al país, yo la acepto y eso que tengo familia muy cercana en Panamá y yo aceptaría, cuando yo hablo de mí, hablo de una periodista que ha sido combativa, que ha sido perseguida, repito que tengo la verdad, mis dolores, yo no sé si eso es cristiano también, pero perdonar a cambio de algo. Yo sí perdonaría, pero a cambio de que se vayan, que dejen el país en paz. A cambio de eso nada más, perdonaría. Gracias, Willy. Gracias a ti. Que sea la última vez, gracias por todo. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.